Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos quienes habéis participado en esta jornada y habéis aguantado hasta el final. Me consta que ha sido un día muy intenso. Quiero empezar, no podría ser de otra manera, con un agradecimiento explícito a la Secretaría de Estado y a todo el equipo de la Secretaría por el inmenso caudal de trabajo que ha llevado a organizar este congreso y el valor que tiene. Barcelona, Sevilla, Zamora, Valencia, Pamplona, y un debate, lo ha resumido ahora, que ha recorrido todos los puntos críticos de la reflexión conjunta sobre hacia dónde debe apuntar la construcción de algo que trasciende con mucho cada una de las dimensiones de la protección social, cada una de las dimensiones de nuestros servicios sociales, sino que en realidad está repensando el estado del bienestar, el estado social a futuro, está pensando el futuro de nuestra democracia en un momento particularmente importante. Y es absolutamente esencial que desde las administraciones y desde los lugares donde se deciden políticas públicas existan los espacios en los que no solo se pueda escuchar y aprender, sino que el conocimiento fluya y el conocimiento informe aquello que se hace y las razones por las cuales se hace. Es verdad que en este ámbito y en esta vida hay que hacer las dos cosas a la vez. Hay que correr al tiempo que uno se ata los zapatos y afrontamos en las próximas semanas un momento absolutamente crítico con el proceso de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad en un contexto muy difícil. Lo ha sido durante toda la legislatura, lo es no solo en este país, pero creo que de verdad no solo se trata de la reforma social más importante, de mayor calado y de mayor recorrido de esta legislatura, sino que estamos ante un momento absolutamente determinante para lo que va a ser la sociedad española en las próximas décadas. Y es evidente que una reforma normativa, legislativa, no es mágica, con un chascar de los dedos no se transforma en realidades estructurales, profundas, desigualdades que determinan la vida de millones de compatriotas, pero es un momento muy importante, y todo este trabajo de reflexión, de diálogo, de conversación, de aprendizaje, de red, de construcción de redes, de valorización de aquello muchísimo que se está haciendo bien a lo largo y ancho del país, es importante para eso. Es una de las razones por las que este proceso ha podido avanzar y ha podido seguir construyendo. Y yo estoy determinado y convencido de que llegará a buen puerto y saldrá bien. Y era muy importante cerrar este congreso, esta experiencia pionera aquí y hablando de este tema, por razones que son evidentes, por el aprendizaje obligado que ha supuesto la experiencia trágica de estos últimos años sobre la crueldad desaforada, el ensañamiento que la crisis climática tiene, amén de toda la injusticia, del dolor, que siempre es inefable, pero el ensañamiento que supone que se agrave todavía más todas las lógicas de desigualdad que estructuran nuestras sociedades, todas las lógicas de injusticia que estructuran nuestras sociedades. Hay una imagen que, como todas, es limitada, pero sirve, que sale de un informe de Oxfam que señala que un millonario, y de estos hay cada día más en el mundo entero, también en este país, emite en 90 minutos de su vida más emisiones, más CO2 que una persona, que un ciudadano medio en toda su vida. La desigualdad no está solo del lado de las consecuencias, de los impactos, también está del lado de las causas. Y mientras tanto, pues las personas migrantes, las personas en situación de dependencia, los niños y las niñas, quienes viven en barrios obreros, también quienes viven de alquiler, las personas con niveles educativos más bajos, todos los colectivos que ya de por sí en su día a día tienen que afrontar más obstáculos, mayores dificultades para llevar adelante sus vidas, se ven impactados de forma muchísimo más severa por todo lo que implica la crisis climática. La lógica de esta situación que se está produciendo y agravando cada año que pasa no tiene nada de novedosa. Mientras un puñado de gente acumula cada vez más recursos y más poder, la sociedad entera carga
con lo que los economistas llaman externalidades negativas, con las consecuencias, básicamente, de ese reparto injusto de las oportunidades, de la renta, de la riqueza, del tiempo, también de la guerra, de la inestabilidad, de la violencia, como sucede con la explotación laboral, como sucede con la opresión contra las mujeres, como sucede siempre hasta que las mayorías sociales se organizan social y políticamente para reivindicar derechos y producir transformaciones económicas, sociales, culturales. Y en este tema va a suceder lo mismo. Va a suceder lo mismo que sucedió en una Europa arrasada por el hambre, la guerra y el fascismo, que produjo el constitucionalismo social sobre el que se construyeron los estados del bienestar. Va a pasar lo mismo que sucedió cuando las mayorías trabajadoras que se dejaban la piel trabajando en las fábricas y en el campo para obtener salarios con los que apenas podían alimentar a sus familias, pues se organizaron para pelear y conquistar uno detrás de otros todos los derechos que han permitido transformar sus vidas, desde las horas de trabajo a las vacaciones, a las condiciones salariales. Va a pasar lo mismo que ha sucedido con la lucha de las mujeres relegadas durante milenios al ámbito de lo familiar, de lo reproductivo, del domicilio, para realizar un trabajo ingente, imprescindible, perpetuo, invisibilizado, no remunerado, de cuidados para poder mantener las sociedades en pie, al mismo tiempo que se les excluía de la vida pública, de la vida política y de la vida económica, hasta que sucesivas olas de movilización, de organización y de lucha feminista consiguieron uno detrás de otro todos los derechos que hoy hay quien quiere amenazar y no lo va a lograr. Con la crisis climática va a suceder exactamente lo mismo. La sociedad civil lleva décadas organizándose, alertando, previniendo de lo que hoy en día ya es una realidad inesquivable, y es que nuestras sociedades, para subsistir, van a tener que transformar profundamente todos sus modos de organización, de producción, de distribución, de consumo. Y también, y esta es la parte más importante de todo el trabajo que habéis estado haciendo aquí en el día de hoy, también de cómo concebimos los derechos sociales. De cómo concebimos los derechos sociales, porque evidentemente no es lo mismo enfrentarse a una ola de calor o a una catástrofe climática teniendo medios, teniendo recursos, que no teniéndolos, viviendo en una casa con piscina o trabajando a pleno sol, residiendo en un barrio o en otro, existiendo refugios climáticos públicos o no. Y esto afecta a todo, al urbanismo, al transporte, a la educación, a la organización de la vida social. Próximamente estamos terminando con el Ministerio de Sanidad un informe conjunto sobre vulnerabilidad social y crisis climática que pretende precisamente sentar las bases sobre la indisociable unidad de nuestros enfoques para abordar los episodios más graves de la crisis climática. Y los servicios sociales, es evidente, van a desempeñar un papel absolutamente fundamental. Como el exponente, el representante más claro de la red de apoyo que ofrecen los servicios públicos a la ciudadanía. Quiero terminar, como comenzaba, honrando la memoria de quienes fueron arrancados a esta tierra por la Dana y agradeciendo y reconociendo la labor infinita, generosa, ejemplar de los servicios sociales en este tiempo tan duro, tan difícil. Y por ello quiero anunciar que el Ministerio de Derechos Sociales va a reconocer con su más alta condecoración, con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, a los servicios sociales de los ayuntamientos afectados por la Dana. Es el reconocimiento no de un ministerio, sino de todo un país a quienes han estado sosteniendo a sus vecinos y vecinas cuando más lo necesitaban, en las condiciones más duras, y siendo capaces de dar la mejor imagen de nuestra sociedad y la mejor imagen de lo público. Y es evidente que cualquier reconocimiento es limitado, pero es muy importante agradecer. Es muy importante dar las gracias y creo que la democracia española debe y quiere hacerlo, así que será un placer poder la semana que viene reconocer con la más alta condecoración del Ministerio, la más alta distinción a quienes han dado la mejor imagen posible de lo que es esta sociedad.
Muchas gracias por el trabajo y ahora a por la reforma de las leyes que sean realidad cuanto antes. Gracias.